estamos tan agradecidos a Dios. Vamos a pedir que todos hagamos un esfuerzo por mantener el orden, ¿sí? Así aprovechamos al máximo el tiempo y no nos perdemos nada de lo que esté preparado para esta mañana. Una mañana especial porque tenemos bautismos. Es especial porque los bautismos siempre son especiales y es especial porque este es el primer bautismo en nuestra nueva casa, ¿sí? Así que es una bendición. Porque para eso hicimos todo esto. Para que el Señor siga transformando vidas. Y el bautismo es un acto de obediencia, ¿saben? El bautismo no es una opción. Jesús dijo que teníamos que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una opción, sino que el bautismo es un acto de obediencia que refleja algo interior que ya ocurrió en el momento en que nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo. El bautismo es un acto de obediencia que refleja lo que sucedió en nuestro interior el día que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 12. Van a estar los textos en la pantalla. Van a estar, dije. No le dije cuándo. Ahí está. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Es cortito, lo voy a leer de nuevo. Preste atención a cada palabra. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ocurre esto. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Cada vez que la palabra espíritu está con mayúscula en la Escritura, habla del Espíritu Santo. Dice que por un solo espíritu, por el Espíritu Santo, todos los creyentes fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros creemos en Él, el Espíritu Santo nos coloca dentro de Cristo Jesús. Le doy tiempo para que piense lo que le estoy diciendo, lo que le acabo de decir. El día que nosotros, en un grupo de vida, en una reunión como esta, porque alguien te habló del amor de Dios en la terminal o en el patio de un colegio o en la universidad, el día que vos dijiste, yo reconozco que soy un pecador y necesito el perdón de Dios, creo que Jesús es mi Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo te toma tu vida y la pone dentro de Cristo. Bautismo no significa simplemente una ceremonia. La palabra bautismo significa sumergir, hundir, poner algo completamente dentro de otra cosa. Dice que cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo. ¿Cuántos están felices de haber sido sumergidos en Cristo? Sumerge nuestra vida en la persona de Jesús. Hemos sido introducidos en Él. El tema central del apóstol Pablo es este. Más de 130 veces el apóstol Pablo en sus cartas dice, estamos en Cristo, estamos en Él, estamos en el amado, estamos con Él. Más de 130 veces se refiere a la realidad espiritual de que en el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos sumergidos en Él. La pregunta esta mañana es, ¿por qué tenemos que ser puestos en Cristo? Si es tan importante como para que Pablo hable tanto de esto, si es tan importante como para que todo el Evangelio gire alrededor de esta idea, ¿por qué es tan importante que seamos puestos en Cristo? Quizás alguno decía, sí, yo estoy en Cristo. La pregunta es, ¿sabes por qué tenés que estar en Cristo? Lo pregunto de otra forma, si no estamos en Cristo, ¿dónde estamos? Porque físicamente, ¿en cuántos lugares podemos estar a la vez? ¿En cuántos?
en uno. Las mujeres, las madres que tienen varios hijos, parece que pudieran estar en varios lugares a la vez, pero no, si están en un solo lugar a la vez, ¿no? Físicamente podemos estar en un lugar a la vez y espiritualmente, ¿sabe qué? También podemos estar solo en un lugar a la vez. Y si es tan importante que estemos en Cristo, es porque si no estamos en Cristo, ¿dónde estamos? Primera de Corintios capítulo 15, versos 21 y 22 dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Alguien me dice amén? Así como en Adán, ¿quiénes mueren? Todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Amén. No podemos estar espiritualmente en dos lugares. Esta es una doctrina hermosa y en un contexto de bautismos es hermoso poder hablar de esto. Esto se llama identificación. Decir el del lado, identificación. Decir el del otro lado, identificación. ¿De qué te hablaron el domingo en la iglesia? De identificación. Es una doctrina hermosa. Dicho de manera sencilla, ¿qué significa la identificación? Que la experiencia de uno se convierte en mi experiencia. Amén. Es lo que Pablo dice todo el tiempo. Hay una situación ahí en el libro de Génesis donde dice que Abraham le da sus diezmos a un sumo sacerdote llamado Melquisedec. Y cuando Pablo está enseñando sobre todos estos principios, dice, Leví le dio sus diezmos a Melquisedec. Y uno dice, ¿cómo? Si Leví, toda esa tribu, nació y se originó siglos después de la muerte de Abraham. Entonces el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 7 dice, lo que sucede es que aunque Leví todavía no había nacido, Leví ya estaba en Abraham cuando le daba los diezmos a Melquisedec. Es la misma doctrina, es la identificación. Un día de Abraham iba a salir una genealogía, una generación de la cual iba a salir Leví. Y siglos antes, lo que Abraham hizo se contó como si toda la tribu de Leví lo hubiera hecho. Decí conmigo, identificación. La experiencia de uno se convierte en la experiencia del otro. Dice el texto que leímos recién que en Adán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos mueren. Podemos decirlo en primera persona, todos morimos. ¿Sí? Pastor, pero yo tengo algunas canas o estoy medio pelado, pero no soy tan viejo como para haber estado en el huerto con él. ¿Sí? No estuve en el huerto con él, yo no tuve nada que ver con eso, porque de eso se trata la identificación. La experiencia de Adán en el huerto se convirtió en nuestra experiencia. Y la caída de Adán se convirtió en nuestra caída en pecado. Por identificación sí estábamos. Y por el pecado de Adán, por identificación, su pecado y su muerte pasaron ¿a quiénes? A todos nosotros. Por eso dice, en Adán todos morimos. Y saben, el pecado es más que malas acciones. A veces vemos a alguien que comete un pecado y decimos, qué pecador. Pero el pecado es más que malas acciones. El pecado es más que hábitos que nos hacen mal. El pecado es una esencia. El pecado es una naturaleza que traemos desde Adán. ¿Me sigue? El pecado es más que las malas acciones que hacemos, es una naturaleza que tenemos. Y por esa naturaleza somos esclavos del pecado. ¿Ha querido alguna vez dejar de hacer algo y sin embargo lo sigue haciendo? Hay uno que me levanta la mano ahí, gracias hermano, no me siento solo, 2 manos levanto. ¿Alguna vez te ha pasado que dijiste, esto no me sirve, esto no es bueno, esto no me conviene? ¿Y qué hice? Eso. ¿Le ha pasado eso? No diré más esa palabra, no iré más a ese lugar, nunca más consumiré esto, nunca más entraré a esa página de internet. ¿Pero qué hace? Lo mismo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 17, antes ustedes eran esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado.
El pecado era nuestro amo. Y el pecado tiene distintas caras. A veces nos esclaviza haciéndonos amar las cosas. A veces nos esclaviza con rencor y amargura. A veces nos esclaviza poniéndonos a perseguir objetivos que nos distraen de las cosas importantes de la vida. A veces nos esclaviza haciéndonos pensar que nosotros somos la razón de ser del universo, que nosotros somos el centro de todo. El Espíritu Santo nos hace libre de la esclavitud del pecado. El pecado nos esclaviza a la apariencia. Tenemos que mantener una apariencia, tenemos que demostrar que somos cierta cuestión, cierta cosa. Entonces, para mantener esa apariencia, mentimos, nos endeudamos, hacemos cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque hay un amo llamado pecado que nos esclaviza. Y no elegimos nosotros estar bajo ese amo. Dice la Biblia que desde Adán todos somos esclavos del pecado. Es un amo que atormenta. ¿Te has sentido atormentado por el pecado? ¿Has sentido el poder de ese amo, de ese señor llamado pecado, que está arruinando tu vida y que aunque quisieras hacer otra cosa no podés? El pecado atormenta. El pecado te engaña, te promete ciertas cosas, pero no es un amo fiel. El pecado te promete satisfacción, plenitud, abundancia, paz, pero no te da nada de eso. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. Cuando nosotros nos unimos a Jesús por fe en Él, su experiencia se convierte en nuestra experiencia. ¿Me dice amén? Nos unimos a Él, somos sumergidos por el Espíritu Santo en la persona de Jesús y su experiencia se convierte en nuestra experiencia. Nos identificamos con Jesús en su muerte. Mire lo que dice Romanos 6, versículos 6 y 7. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Un momento, ¿cómo es que morimos con Cristo? Por identificación. Cuando Él murió en la cruz, ¿sabe quién murió en la cruz junto con Él? ¿Olga? Todos. Lo dice así. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Nos identificamos con su muerte. Él murió y su experiencia de muerte es nuestra experiencia de muerte. Amén. ¿Lo ven? Entramos a la esclavitud del pecado por nacimiento. Y si entramos a la esclavitud del pecado por nacimiento, entonces ¿cómo podemos salir de ahí? Por la muerte. Y su muerte se contó como nuestra muerte. Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Su experiencia es la nuestra. Gálatas 2:20, sé que lo han leído muchas veces, pero escuche esto. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Le prestó atención a la palabra juntamente? Pablo entendía lo que estamos hablando esta mañana, entonces él decía, yo realmente estuve en esa cruz, porque su experiencia fue mi experiencia. El precio por el pecado es la muerte, y Pablo dice, yo cuando Cristo murió, yo morí con Él. Entonces yo ya he pagado el precio por el pecado. Cristo en definitiva lo pagó por mí, y ahora soy libre del poder del pecado. Amén. No hay ninguna forma de demostrar esto. Es algo que tenemos que recibir por fe. Es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele cada día, de que nosotros hemos muerto con Cristo. De que hemos muerto y que el haber muerto significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Hay hijos de Dios que piensan que el pecado todavía tiene poder sobre ellos. Y son engañados pensando que no pueden vencer esto, que no pueden cambiar aquello, que no pueden corregir lo otro. ¿Por qué?
porque piensan que todavía están en esclavitud del pecado. Pero antes de caer en pecado tenemos que ser engañados en esto. No nos sobreviene ninguna tentación más fuerte de la que podamos soportar. ¿Saben por qué? Porque el poder del pecado fue quebrado en la cruz. Antes de que Cristo fuera nuestro Señor y Salvador, el pecado era nuestro amo y Señor. Y Él nos gobernaba a su voluntad. Pero el día que nosotros nos conectamos con Jesucristo, el poder del pecado se cortó, el poder de Cristo ahora opera en nosotros y nosotros tenemos autoridad para decir no a toda clase de pecado y tentación. Y para mí esa es una buena noticia, porque el pecado no gobernará más sobre nuestra vida. Amados, si somos hijos de Dios, podemos caminar como Él caminó. Si somos hijos de Dios, podemos vencer todo pecado y toda tentación. ¿Han cambiado cosas en tu vida? No te conformes con eso. Avanza, que tu vida siga creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Nos identificamos con su muerte. Con su muerte se rompe el poder del pecado y nos identificamos con su resurrección. Amén. Porque eso es lo que nos da el poder para vivir esta vida nueva. Cristo se levantó victorioso. Amén. Y nosotros recibimos esa misma vida. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo resucitó, ¿sabe quién resucitó? Olga de nuevo. Vos hiciste todo, Olga. Cuando Él murió, ¿quién murió? Nosotros. Cuando Él resucitó, ¿quién resucitó? Nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. ¿Alguien me dice amén a esta palabra? Si morimos con Él, es que también resucitamos con Él. Si Él venció el poder del pecado, nosotros hemos vencido el poder del pecado. Y si Él tiene una vida nueva, nosotros también tenemos una vida nueva. Pastor, pero yo no hice nada para morir al pecado. Pastor, pero yo no hice nada para tener una vida nueva. Se llama identificación. Lo que Cristo hizo se cuenta a tu favor. Por estar en Cristo, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Dice Romanos, ahí el mismo apóstol Pablo, el que escribe de todas estas cosas, dice: por todo esto que les vengo enseñando, considérense, y esta palabra es muy importante, considérense. No se trata de lo que te digan los demás, no se trata de las acciones buenas o malas, se trata de tu decisión de considerarte muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Eso dice Romanos 6. Por cuanto Él hizo todas estas cosas y todas estas cosas cuentan a su favor, considérense muertos al pecado. Amados hermanos, considérense muertos al pecado. Cuando el pecado venga a tentarte, cuando el pecado venga a ofrecerte algo, recuerda esta palabra: he muerto al pecado y ahora vivo para Dios. El pecado te esclavizaba. El pecado era un amo infiel que te prometía cosas y no cumplía, pero Jesucristo es un amo maravilloso. Él es fiel, Él cuida de nosotros, Él nos promete y cumple. Él hace más de lo que nosotros podemos llegar a entender. El pecado no te ama, Jesús te ama. El pecado te trae muerte, Jesús te da vida eterna. El pecado te miente, Jesús es la verdad. El pecado te extravía, Jesús es el camino. Él es nuestro mejor Señor. Y la única forma de haber roto el señorío del pecado y entrado en el señorío de Cristo es la obra de la cruz. ¿Puedes estar de pie, por favor? Amados, la esclavitud y la libertad son temas fundamentales de la vida. ¿Cuántas cosas se hacen en busca de la libertad? ¿Cuántas cosas se hacen por causa de la esclavitud? Esclavitud y libertad son temas fundamentales de la vida.
Y hay muchas personas que son esclavas, pero creen que son libres. Y hay muchas personas que son libres, pero piensan que son esclavas. Y el remedio para los dos problemas es el mismo: la verdad. ¿Cuál es la solución para alguien que cree que es libre, pero en realidad es esclavo? La verdad. ¿Cuál es la solución para aquel que ha sido libre por la obra de la cruz, pero sigue pensando que es esclavo? La verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O estamos en Adán, o estamos en Cristo. Y mi pregunta esta mañana es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si estás en Adán, esta puede ser la mañana en la que el poder del pecado se rompa sobre tu vida. Si estás en Adán, quizás las personas que te rodean te ven como alguien fuerte, como alguien que puede, como alguien capaz de cumplir todo lo que se propone hacer. Quizás las personas que te rodean piensan que sos una persona feliz, plena, pero nadie es feliz bajo el señorío del pecado. Podemos tener algunos momentos de satisfacción, podemos tener algunos destellos de disfrute, pero nadie es feliz bajo el señorío del pecado. Si estás en Adán, sabes de lo que estoy hablando. Todos hemos estado en Adán. Y la única forma de que salgas de ahí es que hagas tuya la muerte y resurrección de Jesús. La única forma de dejar de ser esclavo del pecado, ese pecado que está arruinando tu familia, ese pecado que está arruinando tu salud, ese pecado que está haciendo que no duermas por las noches, porque el precio que paga el pecado es muerte. Y no solo la muerte eterna el día que no estés más sobre la tierra. El pecado mata las relaciones, el pecado arruina tu finanza, el pecado mata tu salud, el pecado arruina tus propósitos y tus sueños. Donde hay pecado hay muerte. Pero la Biblia dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Jesús vino para que nosotros dejáramos de estar bajo el gobierno del pecado. Él vino para hacernos libres de esa esclavitud. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer para dejar de estar en Adán y empezar a estar en Cristo? El último texto que les leo esta mañana. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo hago para estar en Cristo Jesús? Por Dios estamos en Cristo Jesús. No es una obra humana, no es que un pastor te va a trasladar de la esclavitud del pecado al señorío de Cristo. Por Él estamos en Cristo Jesús. El día que vos crees en Jesús como tu Señor y Salvador, ese día el Espíritu Santo te sumerge en Cristo. Y la experiencia de Cristo empieza a ser tu experiencia. Él murió, has muerto. Él resucitó a una nueva vida, has resucitado a una nueva vida. Él tiene al Espíritu Santo que lo guía y le hace dar frutos maravillosos. El Espíritu Santo está en tu vida y te hace dar frutos maravillosos. Dios nunca te pediría que hagas algo para lo que Él no te ha preparado. Y si Él te pide que ames a tus enemigos, y si Él te pide que seas fiel a tu esposa, y si Él te pide que seas generoso, y si Él te pide todo lo que te pide, entonces es porque Él te ha capacitado para hacer todo eso. Y sí que te capacitó, porque el día que te salvó, el Espíritu Santo vino a vivir en tu corazón. Y todo lo que Dios te pide que hagas, lo podés hacer, porque Él sabe la simiente que puso en tu vida. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en vos ahora que has creído en Jesús, y Él vivificará tu cuerpo mortal para que vivas una vida que le agrada al Padre. No hay un hijo de Dios que pueda decir no puedo perdonar. No hay un hijo de Dios que diga no puedo amar a alguien. No hay un hijo de Dios que diga no puedo vivir en santidad, porque el mismo Espíritu de Cristo vive en nosotros. Así como el Padre plantó ese huerto maravilloso y le dijo a Adán que produjera, Dios puso un huerto aún mejor que se llama Espíritu Santo en tu vida.
que puede producir toda clase de buenos frutos. Solo se trata de que guardes ese espíritu cada día. Solo se trata de que lo cuides. Solo se trata de que camines en comunión con el Espíritu de Dios. Y todos los frutos que Dios quiere, tu vida los puede producir. Porque ya no vivís vos, Cristo vive en vos. Aleluya. Quiero cerrar hablando a aquellos que llevan un tiempo en la fe, que hace mucho que pusieron su fe en Jesús, pero siguen pensando que son esclavos. Y hay algo dentro de ustedes que todavía le dice que son esclavos. Este es un papel, ¿lo puede ver? ¿Sí? Si yo pongo este papel en este libro, ¿dónde está el papel? En el libro. Si yo pongo este libro en el escalón, ¿dónde está el papel? Si yo a este libro lo pongo en una caja y lo mando a Dehesa, a nuestros hermanos de allá, no va a haber nadie para recibirlo, están todos acá. Si yo a este libro lo pongo en una caja y lo mando en encomienda de esa, ¿dónde va a estar el papel? El libro. Si este libro se prende fuego, el papel se va a quemar. Si pongo este libro en la pileta, el papel se va a mojar. Porque la experiencia del libro es la experiencia del papel. La realidad del libro se convierte en la realidad del papel. Si yo me olvido este libro en algún lugar, me olvidé el papel también junto con el libro. ¿Por qué? Porque la realidad del libro pasa a lo que está dentro del libro. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Pastor, pero yo no entiendo muy bien cómo es eso. ¿Sabe que el apóstol Pablo llega a un punto donde dice, yo les voy a decir todo lo que tengo que decirles sobre este tema? Y después de venir abriéndonos la mente en tantas cosas, termina diciendo, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Pero cómo? Si nosotros estamos acá, si nosotros estamos viviendo en esta vida, en este lugar, con nuestros problemas de todos los días, nosotros estamos en Cristo. Y su realidad es nuestra realidad. Y no hay nada que pueda transformar tanto tu vida como el hecho de entender que la realidad de Cristo es tu realidad. Somos aceptos en el amado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Me dice amén esta mañana? Somos aceptos en Él. Estamos completos en Cristo Jesús. ¿Dónde estás? Porque si estás en Adán, yo quiero animarte esta mañana. Si estás bajo el gobierno de ese señor llamado pecado, yo quiero animarte esta mañana para que hagas lo único que te puede liberar de él, y es rendirle tu corazón a Jesús. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida con fuerza de voluntad. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida solo con una terapia o con una buena consejería. Necesitamos salir de esa esclavitud. Y si esta mañana reconoces que estás bajo esa esclavitud, yo quiero animarte que ores junto con nosotros. Te vamos a acompañar a orar como iglesia. Que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Que reconozcas que le has fallado. Que le pidas que te perdone. Y que creas que desde este momento en adelante estás en Cristo Jesús. Y así como cuando empezamos, tantos levantaron su mano diciendo que tenían una vida nueva, esa también va a ser tu experiencia. Porque la realidad de Jesús empezará a ser tu realidad. Hay alguien que esta mañana le dice, yo quiero estar bajo el señorío de Jesús. Amén. Vamos a orar por cada uno de ellos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta verdad tan hermosa de que así como en Adán todos mueren,
En Jesucristo todos van a ser vivificados, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a aquellos que en esta mañana están decidiendo, junto con nosotros, ya no vivir más bajo la esclavitud del pecado, sino vivir bajo el señorío de Cristo. Señor, te pedimos que perdones sus pecados, que te conviertas en su Señor y Salvador. Y te damos gracias porque por la obra del Espíritu Santo de ahora en adelante ya no vive en ellos, Cristo vive en ellos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta verdad. Señor, queremos adorarte. Queremos reconocer que solo tu muerte y resurrección pudo cambiar nuestra vida. Que somos lo que somos por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Señor, oro por aquellos hijos tuyos que a pesar de estar en Cristo han pensado que todavía estaban en esclavitud. Oro por aquellos que han sido engañados pensando que por hacer esto o por hacer aquello no eran tus hijos, no eran aceptos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos muestres cuál es nuestra realidad, que nos muestres dónde estamos espiritualmente y que al saber que estamos en Cristo tengamos la inspiración para vivir una vida que lo honra, una vida que lo glorifica. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto en nuestra antigua vida. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Padre, gracias por ese texto, gracias por estas palabras. Señor, ayúdanos para que, como dice el apóstol Pablo, si ahora tenemos vida gracias a Cristo, vivamos esa vida para Él. Señor, ayúdanos, guíanos, enséñanos cómo caminar cada día y que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Encomendamos el tiempo que viene ahora, Señor. Te damos gracias porque con cada hermano que se ha sumergido en esas aguas, nos vas a recordar que a cada uno de nosotros, tus hijos, el Espíritu Santo nos ha sumergido en Cristo para cambiar nuestra realidad, para cambiar nuestro pasado y nuestro destino eterno. Y que así como ellos se van a levantar nuevamente, Señor, así nosotros nos hemos levantado a una nueva vida. Así como se van a levantar llenos de esa agua, Señor, así nosotros nos levantamos a una nueva vida, saturados de la persona y de la presencia de Jesús. Señor, ningún mortal puede explicar esto, solo tu Espíritu Santo lo puede revelar. Pero en esta mañana oro para que el Espíritu Santo tome estas sencillas palabras y las use para alumbrar los ojos del entendimiento de la iglesia, para que entendamos dónde estamos por haberte hecho nuestro Rey, Señor. Toda la gloria y toda la alabanza para vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.